El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de salud mental perinatal. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Cada capítulo aquí visibilizando cuestiones que no son tan frecuentes, ¿no? De mostrar en los medios de comunicación, agradeciéndote por estar una vez más desde el otro lado, invitándote también a que puedas participar y proponer temáticas para que vayamos también desarrollando en los próximos capítulos. Hoy vamos a estar hablando, como dijimos en la presentación, de salud mental perinatal, todo lo que esto significa, todas estas cuestiones psicológicas, emocionales que aparecen no solo en la mujer, ¿no? Durante quizás su etapa de embarazo, sino también cómo esto también afecta a sus hijos. Así que ya la saludo a ella, que es profesional, psicóloga, Lucía Brienza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto que estés en el programa. Nunca hemos hablado de esta temática, nos parece por demás interesante, valiosa también de ver de qué se trata. Y bueno, ¿qué sucede, no? Muchas veces en lo emocional, en lo psicológico, con estas mujeres, parejas, en definitiva, pero bueno, enfoquémonos más que nada en las mujeres cuando tienen el deseo de tener un hijo y ese hijo no llega. O todo lo contrario, cuando quizás dicen, no, mi decisión es no tener hijos y aparece. Bueno, ¿cómo esto también allí afecta, ¿no? A esta mujer y esto cómo después también va a traer su consecuencia? Bien, bueno, es una pregunta muy interesante la que haces porque abre toda la perspectiva en general de lo que es justamente la salud mental perinatal. Digamos, la pregunta va al centro de lo que es la salud mental perinatal, que justamente piensa en lo que es todo lo que tiene que ver con la concepción, lo previo y lo posterior, digamos, el embarazo, el parto, el puerperio, el momento previo incluso a conseguir ese embarazo, desde un punto de vista psíquico. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a lidiar con toda la parte biológica, lo que implica o no buscar un hijo, embarazarse, tenerlo o no tenerlo, tomar esta decisión, como vos decías, qué pasa cuando llega de forma inesperada, qué pasa cuando se busca y no llega, en términos biológicos, es decir, qué soluciones nos ofrece la medicina para interrumpir un embarazo no deseado, para eventualmente conseguir ese embarazo que no llega, pero es muy poco, no digo inexistente, pero es muy poco lo que se sabe acerca del psiquismo, ¿sí? De esa pareja que está buscando un hijo o que no quiere tenerlo, y especialmente, como bien mencionaste, de la mujer y cómo esto va a impactar en ese hijo en el caso de que consiga embarazarse y que consiga tenerlo si es que lo desea o si termina teniéndolo cuando no lo desea. En primer lugar, en relación a tu pregunta, lo que tengo que señalar es que cuando las cosas suceden de una manera inesperada, es decir, buscamos tener un hijo y no lo logramos, o bien no queríamos embarazarnos y quedamos embarazadas, la primera reacción psíquica suele ser la del enojo y va acompañada de la frustración, ¿sí? Por eso es independiente del contenido, porque eso variará de persona a persona, pero usualmente, digamos, el primer sentimiento es el enojo, que va acompañado de mucha frustración y la necesidad de actuar o de hacer algo para revertir esa situación, digamos. Eso es una actitud muy humana que no difiere en estos casos de lo que haríamos en cualquier otra situación cuando nos vemos frustrados, ¿no? O sea, intentar, cuando se nos escapó del control que todos suponemos que tenemos. Exacto. Lo que pasa es que ahí justamente se abren una infinidad de variables porque un hijo no es un objeto, no es una cosa, no es el vestido que me quería comprar y no me alcanzó el dinero.
y se entran a jugar un montón también de intervenciones de múltiples campos, como dije, especialmente desde la medicina, que nos producen también muchos desajustes a nivel psicológico, ¿no? Digamos, mucha angustia cuando está sucediendo algo que no queríamos que suceda, no importa de qué se trate, ¿no? Bien, ya sea, bueno, en el caso como vos planteás, ¿no? En aquellos que están buscando un hijo y no lo logran, como en el caso del embarazo inesperado, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo definimos esto de la etapa perinatal? Bien, perinatal es todo lo que rodea al nacimiento, así como su nombre lo indica, natal es el nacimiento de un bebé, y entonces perinatal es, como su nombre lo indica, insisto, todo lo que lo rodea, que incluye desde los intentos por concebir a ese bebé, o sea, no partimos solo del embarazo, sino, digamos, de la búsqueda de que ese embarazo se produzca, es decir, todo lo que tiene que ver con la infertilidad está dentro de la rama de la psicología perinatal o de la salud mental perinatal. La diferencia, digo salud mental porque también incluimos a psiquiatras y otras profesiones que por ahí también trabajan en conjunto con los psicólogos y psicólogas. Entonces decía, todo esto anterior, el embarazo mismo, la interrupción del embarazo en caso de que se produzca voluntaria o involuntariamente, ¿sí? Las pérdidas gestacionales, que también tienen que ver justamente cuando este bebé fallece intraútero, pero que ya ha pasado una cantidad de semanas de gestación y se lo considera, ¿sí? Tiene otra categoría diferente, más allá de que para la ley no, todavía no, al menos no en nuestro país, sí en otros países. Y por supuesto todo lo que viene después del nacimiento, también todo lo que sucede durante el parto, porque eso afecta también muchísimo a mujeres y a sus bebés y a sus parejas, ¿sí? Y por supuesto todo lo la cuestión del puerperio, digamos que es un periodo al que por suerte se le está prestando cada vez más atención, pero que ha sido históricamente relegado en función de lo que socialmente se ha construido y transmitido acerca de la maternidad como un estado de plenitud, un estado de felicidad, y especialmente esto, digamos, también es un estigma muy grande en quienes han buscado mucho un bebé y les ha costado mucho quizás embarazarse. Y entonces con más razón les pesa más ese estigma de tanto lo deseaste y ahora aparecen X cantidad de dificultades, ¿sí? Las que fueran, que no deberían estar, exacto, claro. No te podés quejar, o sea, si tanto lo buscaste, exacto, no te quejes, cuando en realidad el puerperio es una etapa en la vida de una pareja y especialmente de una mujer muy dura, muy maleable, de mucha vulnerabilidad, de muchos cambios psíquicos que de hecho se vienen preparando desde el embarazo, ¿sí? Y que realmente merece una atención particular, tanto desde el punto de vista biológico, porque se dan una cantidad de cambios neurológicos, hormonales, sistémicos en relación a todo el cuerpo, como por supuesto desde el punto de vista psicológico, en donde también lamentablemente tenemos que lidiar con el desconocimiento. Por ejemplo, digamos, sin ir más lejos, en el día de ayer, una mujer que me llama porque quiere que le recomiende un psiquiatra porque está con unos ataques de pánico tremendos con un bebé de 3 meses y su psiquiatra de siempre, porque los ha tenido antes, le dice que no puede consumir ningún tipo de medicación y que entonces la solución es abandonar la lactancia. Y esto es absolutamente incorrecto. Es una falta de actualización tremenda, que incluso se puede conseguir esta información en fuentes absolutamente confiables en Google. Te quiero decir que ni siquiera tenés que... Bueno, entonces, digo, hay mucho desconocimiento y las propuestas o las soluciones que se ofrecen al malestar que puede aparecer, digamos, en el puerperio, en general son insuficientes, ¿no? Porque muchas veces incluso se minimizan los síntomas también, ¿no? Diciendo, bueno, pero esto es ser madre, o ya se te va a pasar, digamos, todas lidiamos con esto, digamos, como una generalización que a veces es cierta, digamos, ¿no? Que efectivamente, digamos, nos encontramos con pares que han pasado lo mismo y va a ser algo que va a pasar pronto y a veces no. Claro, y es muy importante un diagnóstico temprano. Bien, Lucía, una cosa es ir aprendiendo en el hacer, ¿no? Exacto. Pero tampoco esto que vos estás marcando, tomarlo con total liviandad, ¿no? Y con todas estas situaciones psicológicas y emocionales que aparecen en esta mujer en esa etapa puntualmente. Pero en lo previo, vos antes decías ya algo que se va preparando, ¿no? A lo largo de estos 9 meses, si se quiere. Bueno, ¿cuáles son ahí? Hablemos de la generalidad, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios psicológicos que empiezan a aparecer en esta mujer? Bien, mira, si hablamos puntualmente del embarazo, hay 2 o 3 procesos, muchos más, pero digo, quiero obviamente resumir, que son básicos en la vida de una mujer embarazada. En primer lugar, la aparición de la ambivalencia, ¿sí? Que va a tener, digamos, distintos momentos, por supuesto, a lo largo del embarazo, pero esto ya es una marca, digamos, no necesariamente esa mujer va a estar el 100% del tiempo feliz.
va a tener sentimientos ambivalentes que van a tener que ver con el amor hacia ese niño que se está gestando, si lo ha deseado, si realmente, digamos, ha querido tenerlo. Por momentos mucho miedo, la ambivalencia entre el amor, no el odio, sino el miedo, digamos, el temor, el tener que afrontar un montón, digamos, de roles nuevos, el preguntarse si va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso por un lado. Otro proceso muy importante que también en general se ha desdeñado y que hay cada vez más estudios sobre esto es la plasticidad neuronal y cómo nuestro cerebro materno se modifica justamente en relación a lo conductual y se prepara de una manera adaptativa, biológicamente hablando, para alojar a ese bebé. ¿Sí? Los estudios más recientes que se han publicado muy recientemente, en 2017, han mostrado que, por ejemplo, nuestra masa cerebral se modifica potenciando todos los focos que tienen que ver con el lazo social, al punto de que hay estudios que nos marcan que es en este momento en el cual el cerebro de una mujer se prepara para distinguir los rostros amenazantes. Es decir, las mujeres tenemos en este periodo, a partir de este periodo del embarazo, digamos, una facilidad para descubrir y reconocer amenazas, ¿sí? Todo esto como una estrategia adaptativa para proteger a quienes van a ser nuestras crías, ¿no? Digamos. Entonces también, digo, se dan una cantidad de cambios en esto que la gente en general, al revés, digamos, pone énfasis en lo que nos falta. Estamos más distraídas, estamos más dormidas, estamos más perdidas, la memoria no nos funciona mejor, pero eso es una facilidad adaptativa en función de nuestros bebés. O sea, esto se produce para que podamos maternar mejor. Entonces, ambivalencia, cambios cerebrales y un tercer aspecto que me parece central, que es que tanto debido a estos cambios biológicos y hormonales como a los cambios psíquicos aparece una mayor transparencia psíquica, así le llamamos, en donde los sentimientos afloran con mucha mayor facilidad y en donde nos confrontan con nuestro pasado, por decirlo así, y con cómo fuimos maternados o maternadas. Es un periodo muy fructífero en general para un espacio terapéutico y revisar todas estas cuestiones, en caso de que esa mujer quiera y sea posible hacerlo, nos abre una perspectiva muy interesante, digamos, de trabajo. Pero también quiero agregar que el embarazo no es un factor protector en lo que es cuestiones de salud mental. Es decir, que si una persona, una mujer, digamos, ha tenido dificultades de cualquier tipo en temas de salud mental, aunque sean leves, previamente es altamente probable que el embarazo las potencie, las vuelva a disparar en caso de que estuvieran acalladas o que incluso las desencadene en caso de que no hubiese habido señales previas, ¿no es cierto? Qué interesante todo lo que estás expresando, Lucía. Y pensaba en esto que vos, bueno, decías al inicio, ¿no? Cuando una mujer, ¿no?, queda embarazada sin buscarlo, estos embarazos inesperados, cómo esto afecta no solo en su emoción, en su psiquis, sino qué consecuencias tiene en la psiquis de ese bebé. Incluso pensando si ella en algún momento, ¿no?, al enterarse de esto, había pensado, si se quiere, hasta no tenerlo, ¿no? Abortarlo, exacto. Y después decidió continuar. Digo, ¿esto también tiene una consecuencia en la psiquis de ese feto y luego de ese bebé, en definitiva? Sí, seguramente que la tiene, pero, y ahora voy a dedicarme a esto, pero quiero hacer una salvedad y es la siguiente, ¿no? Los bebés, digamos, los seres humanos cuando nacemos, tenemos una maleabilidad enorme, tanto neuronal como psíquica, con lo cual, digamos, hay que decir que gran parte, no todo, pero gran parte de lo que sucede durante el embarazo es relativamente modificable en los primeros años de vida, especialmente en los primeros 2. Hago esta salvedad porque si no pareciera que hay una relación punto a punto de causa-efecto, que la hay, pero que es reversible, digo. Entonces digo, para no que no cunda el pánico, como decía. Que no sea inmodificable. Claro. Bueno, si traspasé esto, y entonces ahora, en fin. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, digamos, hay muchísimos estudios hechos en todo el mundo. El más importante de ellos se llevó adelante en el Reino Unido, que justamente es un estudio que toma un pueblo entero, en Bristol, en donde investigan la descendencia de 3 generaciones y
toman justamente factores de estrés durante el embarazo de todo tipo, entre ellos, por ejemplo, digamos, qué pasa con los embarazos no buscados, que me prefiero decir no buscados porque a veces uno no buscó y después lo desea, claro, y a veces lo deseó y después ya no lo quiere, digamos, ¿no? O sea que el deseo es evanescente, es lábil, entonces bueno, pero los embarazos no buscados suelen ser momentos de mucho estrés, digamos, que suelen generar mucho más estrés para la mujer, porque justamente no sabe si quiere, si no quiere, no tiene una decisión tomada al respecto, hace que piense mucho sobre esto, que oscile, que por momentos incluso sienta mucho rechazo por ese bebé que tiene en su vientre, digamos. Y bueno, todo esto efectivamente va a afectar a ese bebé, a ese feto. Los estudios acerca de todo lo que es afectación prenatal, que hoy llamamos programación antenatal, con todos los datos nuevos que tenemos, tienen más de un siglo, quiero decir, ya hace un siglo la gente se estaba preguntando en el campo de la salud mental sobre estas cuestiones, y las afectaciones más comunes, por supuesto, estoy generalizando, pero para dar una respuesta sencilla, tienen que ver justamente con niveles inmunitarios mucho más débiles en esos bebés, con trastornos de la conducta que se manifiestan entre los 4 y 7 años, ¿sí? Y también, digamos, con trastornos del aprendizaje y de la inteligencia en esos niños cuando crecen, ¿sí? Todo esto tiene que ver con que el estrés materno, y eso, por eso digo, el estrés en general puede estar causado por no desear ese niño, pero puede estar causado por un sinnúmero de situaciones. Sí. También hay que decir que el estrés materno hoy en día, lamentablemente, muchas veces lo causa el sistema médico, porque le dice que este es un embarazo de riesgo, que tiene amenaza de aborto, que tiene que tomar no sé cuántos recaudos. Bueno, no quiero irme por las ramas, pero digo, ese estrés, las fuentes de estrés, son las causas más importantes de problemas a nivel psicológico en niños posteriormente si no se toman recaudos para, como te digo, intentar revertir esto. O sea que es muy importante también el diagnóstico prenatal para que si esa mujer ha vivido situaciones de estrés muy graves, luego esté advertida y pueda familiarmente hacer algo para acompañar a ese niño. Qué interesante todo lo que estás transmitiendo, y digo, bastante diferente, ¿no?, a lo que uno puede llegar a escuchar, entendiendo, bueno, los que tenemos experiencia también en lo que son, bueno, trastornos del espectro autista, ¿no?, o el trastorno de hiperactividad, entre otros tantos, donde aún no hay una causa aparente, ¿no? Y con esto que vos estás diciendo, bueno, transmitís quizás, ¿no?, una posibilidad, no estamos diciendo que es la verdad, ¿no? Acá todo lo que aparece es una mirada también como un observador distinto que somos, pero me parece interesante, ¿no?, como para también plantearlo y, bueno, y ponerse a reflexionar, ¿no?, qué tanto eso no ha afectado hoy en muchos niños que son diagnosticados con autismo, con TDAH. Sí, lo que pasa es que además en psicología en general no hay una unicausalidad. Nosotros siempre hablamos de pluricausalidades. Entonces sería realmente muy temerario y creo que incorrecto decir, por ejemplo, que un niño tiene un trastorno del espectro autista porque no fue deseado. Exacto. Pero también tenemos que hacer, digamos, la mirada inversa y decir, bueno, si nosotros tenemos hoy estadísticas que nos muestran que un niño no desea, digamos, que dentro de lo que son los trastornos del espectro autista, que es un campo enorme, digamos, hay un mayor número de niños que no han sido deseados, eso nos está dando una pauta. Así como, nos guste o no, y esto sé que incomoda al sistema, hoy sabemos que hay un enorme número, o sea que hay una diferencia muy importante en esto que vos mencionás, el trastorno del espectro autista, en niños nacidos por cesárea. ¿Sí? O sea, estos estudios que en Europa, o sea, se pueden leer en todo el mundo y acá también, pero quiero decir que en Europa están llevando, digamos, son estudios de punta, pioneros, digamos, en relacionar estos temas. Aquí no se dice, digo, en el tercer mundo, no solo en Argentina, digamos, o sea, se sabe poco, nos hacen creer muchas veces que, bueno, que tal o cual está salvando la vida de nuestro bebé porque le bajaron los latidos, y lo que una ve, digamos, digo, desde mi profesión, desde mi acompañamiento, es que después a muchas de esas mujeres les cuesta muchísimo, y eso en el mejor de los casos que haya llegado un trabajo de parto, ¿no? Digamos que eso ya es promisorio, les cuesta muchísimo establecer un vínculo con ese bebé, porque no atravesaron el momento del parto, porque no lo sintieron, bueno, por muchas razones, y entonces esa falta de conexión, digamos, de los primeros días, de los primeros minutos que son tan importantes, el bebé reconoce a su mamá en el momento en el que nace, ¿sí? Reconoce el olor, reconoce sus latidos, reconoce su mirada incluso, ¿sí? Eso no está muchas veces,
cuando hay un nacimiento por cesárea y, bueno, ya te digo, o sea, hay muchos estudios que nos están señalando la mayor relación, no la causalidad, quiero ser clara, pero sí, la mayor relación entre nacimientos por cesárea y luego aparición de trastornos del espectro autista. Bien, interesante escucharte, Lucía, bueno, desde lo que es también tu propia experiencia, ¿no? Como profesional en el ámbito de la psicología y demás. Y pensaba en estos nuevos modelos de familia, ¿no? Que nosotros abordamos también acá en el programa. Y hablamos, bueno, hace poquito tiempo de gestación por sustitución, maternidad subrogada. ¿Qué pasa con la psiquis de ese bebé? Porque, claro, la gestante es una mujer, pero después, y lo hemos incluso comentado en un capítulo, quien va a ser su mamá es quien lo deseó, ¿no? Entonces, ¿cómo juega ahí también la emoción, la psiquis de no solo la mujer gestante, la mamá, ¿no? El bebé. Bueno, ahí justamente es un tema complejo y controvertido porque, digamos, quienes están a favor de la subrogación de vientres están pensando sobre todo, digamos, en lo que va a venir después, es decir, cómo van a criar ese niño, cómo lo van a acompañar y justamente pensando en esta posibilidad, digamos, de revertir quizás, en el caso de que estén informados acerca de estos daños, bueno, cómo revertir esos daños, ¿no? Hay una diferencia que a mí me parece fundamental cuando hablamos de subrogación y que me parece muy importante transmitir con lo que podría ser una adopción, con lo que podría ser, digamos, tener un niño en otras condiciones, ¿sí? Y esa diferencia es que cuando hay una adopción, porque alguien no quiso ese niño, digamos, y lo entregó, es algo que a ese niño le pasa, le sucede, digamos, independientemente de lo que él haya querido o no. Y entonces esa familia que lo adopta, digamos, está, digamos, en una posición de reparar ese daño que a ese niño se le ha hecho. Cuando hablamos de subrogación de vientres, es algo que esa familia está decidiendo hacerle a ese niño. Y no me parece una diferencia menor. ¿Por qué? Siempre y cuando esté informada, por supuesto, y por eso me parece tan valiosa la información, ¿no es cierto? Porque si esa familia sabe o pudiera llegar a saber que ese niño no va a tener un vínculo prenatal sano, que probablemente su mamá biológica, quien lo está llevando en el vientre, digamos, no se conecte con él, porque incluso defensivamente, psíquicamente es un buen mecanismo de defensa, no conectarse con él porque sabe que nace y lo va a entregar, digamos, ¿no? O sea que no es criticable esto. Pero aún si no pudiera hacerlo y se conectara con ese bebé, sabe que apenas nazca se lo van a sacar, digamos. Entonces, y sabiendo además, si esa familia estuviera informada acerca de la importancia, digamos, de los primeros 1000 días, y cuando hablamos de los primeros 1000 días, son las huellas psíquicas que deja, la impronta que se deja en ese niño, y hablamos no desde el nacimiento, sino desde la concepción, contamos los 1000 días desde la concepción. Si estuviera informado de todo eso, la verdad es que, pienso yo, que si supieran que le están infringiendo un daño que probablemente sea difícil de reparar, o que hay que repararlo, no importa si fácil o difícil, me pregunto si tomarían la misma decisión. Porque nosotros partimos de la base, sobre todo en los países en que esto ya está regulado y que está funcionando, de que se está tomando a esos niños y niñas como objetos, como cosas, como bienes que se compran y se venden, pero resulta que no son cosas, son seres humanos con psiquismo que han crecido dentro del útero de una mamá que trata de no conectarse o que incluso no los quiere, que por supuesto hay infinidad de casos. Hace poco se suicidó, digamos, una mujer subrogante, digamos, porque no soportó la separación con ese bebé. Como ese hay otros casos que todo lo contrario, digamos, que hay un desapego notorio. Pero lo que tenemos que saber es que ese bebé está programado biológica y psíquicamente para encontrarse con su mamá. Incluso hay experimentos en adultos que se han hecho por otros motivos, digo, pero en donde el adulto, sometido a una situación de estrés, se calma, adulto, escuchando los latidos de quien fue su madre, porque a veces, digamos, esa madre no está presente y se los graban, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos todo esto, me pregunto yo en qué lugar queda ese deseo de ser padres biológicos de ese niño contra viento y marea. Cuando, insisto, entonces la posición es lo que ya le estoy haciendo incluso antes de nacer. Porque incluso aunque ese niño sea un producto biológicamente de esta pareja que lo está esperando afuera, existe algo que se llama epigenética, que hoy en día, digamos, es una de las ramas más estudiadas porque nos está mostrando realmente una información enorme sobre todos estos temas,
que nos ha mostrado, entre otras muchísimas cosas, digamos, cómo, a pesar de que en términos de ADN ese embrión, luego feto, digamos, va a ser hijo de Juan y María, digamos, ya empieza a recibir información en el útero a través de la placenta de esa mamá subrogante. Y acá se me ocurre, claro, damos vuelta a la historia en aquellas mujeres que recurren a una ovodonación, donde, bueno, claro, esto que vos decías, ¿no? Ese embrión se va a estar conformando a lo largo de todos esos meses en esta mujer que por más que no haya donado, no haya dado sus óvulos, ¿no? Que fue una donante, bueno, también va a adquirir, y eso iba también a preguntarte, cómo son estos rasgos de personalidad que se van transmitiendo, ¿no? No solo de quien fue en ese caso la donante de óvulos, sino que también aporta a esa mujer, hay rasgos que vienen ya de genética y hay otros que se van a ir construyendo socioculturalmente. Exactamente, y en una combinación que es tanto sociocultural y psicológica como genética, porque la epigenética nos habla de cómo los genes se pueden modificar a partir del ambiente, ¿sí? Y cómo además nos está mostrando, nosotros creamos respuestas adaptativas desde muy, muy, muy pequeños, justamente desde el vientre materno, ¿sí? Que nos van a marcar el resto de nuestra vida. Entonces, así como está esta cara de la subrogación, esto que vos decís es tal cual, digamos, de pronto una mujer que va a ser madre por ovodonación, digamos, va a transmitir desde el útero una cantidad de rasgos, ¿sí? A ese bebé que a mí incluso hasta me da gracia porque por ahí recibo pacientes que dicen, es imposible que se parezca a mí porque no tiene mis genes, y después se termina pareciendo, quizás no, obviamente, al modo que se parecería si tuviera exactamente los mismos genes. Pero la epigenética habla de esto, de cómo se modifica y cómo incluso estas modificaciones se transmiten a través de las generaciones. Y cuando hablo de conductas, también, digamos, es interesante, digamos, cómo esas conductas nos preparan, porque, digo, es interesante saber en estos temas que, por ejemplo, digamos, un bebé separado de su mamá apenas nace, sea por una subrogación de vientre, sea porque su mamá fallece en el parto, sea, digamos, por una cuestión hasta trágica, podríamos decir, que va a estar buscando y esperando que su mamá lo acoja, digamos, ese olor, ese latido, esa teta, digamos, esa alimentación para la que biológicamente, como mamíferos que somos, está preparado, probablemente, digamos, muy probablemente, arme un patrón de conducta evitativo, ¿sí? En donde el miedo predomine y en donde esté todo el tiempo buscando figuras de protección que no siempre, digamos, van a aparecer. Pero no por maldad, sino también porque justamente quienes o sea, están en el entorno, podríamos decir, qué sé yo, el papá sí quedó huérfano porque la mamá murió en el parto, la familia que lo va a acoger porque hay una sustitución, no tiene mucha idea de cómo hacer con eso y no está informada acerca de que esto puede pasar. Lucía, vos antes hablaste también de cómo influye, ¿no?, el momento del parto, ¿no? Cuando, bueno, hay una cesárea, cuando hay, como lo hemos tratado en este programa, hasta incluso violencia obstétrica, sí, claro, cómo esto también afecta en este bebé. Sí. Hoy en día, de hecho, estamos planteando que el mayor cuadro que vemos en mujeres que han sufrido violencia obstétrica ya no es más ni siquiera la depresión posparto, sino el trastorno por estrés postraumático. Porque justamente se llega a unos grados de violencia obstétrica tan grandes y de ninguneo total de la mujer, en donde además hay una percepción de ella de que sus derechos han sido violentados, que ella luego carga con estos trastornos. Y por supuesto esto afecta la relación con su bebé. Como una mujer que se siente, digamos, sea deprimida porque ha tenido una depresión posparto grave o sea, digamos, traumada, digo, en el sentido de tener los síntomas de un estrés postraumático, puesta a amamantar a su bebé, no va a estar transmitiendo, digamos, algo de esto. Nuestras abuelas nos decían, bueno, no le des la teta nerviosa porque le transmitís los nervios, ¿no? Y hoy sabemos que el cortisol se transmite por leche materna, o sea que algo de verdad había en todo esto. No quiere decir que, de nuevo, ¿no? O sea, no estoy hablando de univocidad en las relaciones, pero son datos que estaría bueno que empecemos a incorporar para también atender a esa mujer herida en su parto, en su cesárea, lastimada psíquicamente, para poder acompañarla desde otro lugar. Y sí, por supuesto, pensar en la salud mental de la díada, como digo yo. No es solo la mamá, es lo que repercute de esa mamá en ese bebé que también tiene que lidiar con que su mamá quizás no puede, con que está desconectada, con que está estresada, bueno.
con todas estas cosas. O sea, no es para alarmarse, pero también para prestar atención, incluso, bueno, ¿qué sería lo natural ahí en una mujer, digo, en esta depresión posparto, por llamarla de alguna forma, y cuándo ya recurrir a un profesional, como antes comentabas, ¿no? Como para acompañar, asistir y para pasar mucho mejor todo ese proceso, ¿no? Y esta nueva vida. Mira, en primer lugar, siempre digo, no minimizar los síntomas, tener una escucha atenta, ¿no? O sea, no meter todo en la bolsa de es normal, son las hormonas, todo está bien, sino estar atentos. Lamentablemente, los profesionales de la salud mental llegamos en general tarde. Cuando nos vienen a consultar es porque ya algo se complicó y mucho, salvo que esa mujer esté haciendo terapia desde antes por motu propio, ¿no? Pero 2 o 3 cuestiones que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial, a decir, bueno, esto es una tristeza pasajera posparto versus una depresión o algún otro tipo de cuadro, tienen que ver con, en primer lugar, digamos, el no poder levantarse de la cama, segundo lugar, no poder estar atendiendo bien a su bebé, y en tercer lugar, que se disparen muchas ideas que rondan lo obsesivo en función del cuidado del bebé. Y esto es lo más difícil, porque muchas veces, y sobre todo si son madres primerizas, están, bueno, como muy atentas a, bueno, si respira, si no respira, si lo cambia a tiempo, si no. Y a veces es esa la vía facilitada para que aparezcan síntomas obsesivos que luego conducen a una depresión posparto, ¿no es cierto? En ese sentido es muy importante decir, lo digo muy rápidamente, por supuesto que es mucho más complejo, pero es muy importante saber que la lactancia sí es un factor protector en la depresión posparto y que en lugar, digamos, de mandarle a esa mujer a coartar la lactancia, lo ideal suele ser sugerir que continúe con esa lactancia siempre y cuando quiera, porque acá me parece que lo más importante es recordar que tratamos con sujetos y sujetas singulares, que cada uno tiene su historia y que lo que tenemos que escuchar es qué es lo que desea esa persona en particular y no imponerle mandatos que ya tenemos demasiados en función, además de la maternidad, que es el espacio princeps en donde todos los mandatos se manifiestan, ¿no es cierto? Entonces, una escucha singular que, teniendo en cuenta estas señales de alarma, de pronto, bueno, nos ayuda a pensar qué es lo que necesita esa mujer. Bien, Lucía, sinceramente te agradecemos, fue maravilloso tenerte hoy en el programa, transmitiendo todos estos conceptos, clarificando también muchas cuestiones de todo lo que significa la salud mental perinatal, no solo en esta mujer, en esta pareja, sino también en el bebé. Así que, ya te vamos a volver a convocar, ¿sí? Para cualquier otra oportunidad. Estuvo con nosotros la doctora Lucía Brienza, psicóloga, hablando, ¿no? Quizás te pudiste identificar con mucho de lo que ella estuvo aquí transmitiendo. Te invitamos a que puedas dejar incluso tu pregunta, tu consulta, para que propongas también para los próximos encuentros ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?